¿Qué tal, estimado estudiante? Continuamos con esta serie de videos que te van a ayudar a preparar tu examen para presentar Historia de México. En esta ocasión vamos a continuar con el periodo de la Revolución Mexicana. Como tú te recordarás, nos quedamos en el positivismo y nos quedamos en el porfiriato, con esta diferenciación social entre 1876 y 1911. Entonces ahora vamos a continuar con la revolución, por eso lo hemos puesto acá: instituciones revolucionarias y desarrollo económico entre 1911 y 1979. ¿De acuerdo? Es importante que vayas tomando notas porque de la misma manera vamos a extendernos un poquito, pero vamos a tratar de ser muy puntuales en tanto el maderismo, el movimiento revolucionario que tiene que ver con este proceso de la revolución, la reforma agraria, el milagro mexicano, y vamos a terminar con el arte, ¿de acuerdo? Es importante que también conozcas. Empezamos entonces con la Revolución Mexicana. Te explico rápidamente y te recuerdo que el porfiriato fue este proceso donde Porfirio Díaz gobernó 32 años aproximadamente. Sin embargo, no todo era tan bonito. ¿Por qué? Porque las clases sociales empezaron a marcar, ¿de acuerdo? Entonces, un gobierno que supuestamente era liberal y que iba a permitir la elección de otras personas, pues terminó decayendo, y entonces entramos al proceso de la revolución. Madero, Francisco I. Madero, que es un político de Coahuila, va a empezar este proceso de la revolución mexicana. ¿Qué pasó? Él escribió dos cosas, ¿de acuerdo? Él escribió el Plan de San Luis y un libro que se llama La Sucesión Presidencial. En ambos documentos él expone por qué Porfirio Díaz debe de dejar de ser presidente y debe elegirse un nuevo presidente, ¿de acuerdo? Explico rápidamente y te hago una semblanza de cómo es la revolución. En 1911 Madero se pone en contra de Porfirio Díaz. Después va a gobernar un señor que se llama Venustiano Carranza, ¿de acuerdo? Luego va a haber un periodo de régimen de los sonorenses, es decir, todas las personas que gobernaban el país venían precisamente de este estado mexicano de Sonora, y después va a haber un periodo ya conocido como el Maximato, ¿de acuerdo? Más o menos las fechas de la revolución están así, entre 1911 y 1934. Tiene fecha de inicio, pero no sabemos cuándo termina. Entonces, lo que probablemente te preguntan es cuándo inicia. Ahí tú tienes que responder 1911 o también 1910, porque es la fecha en la que se publica el Plan de San Luis, ¿de acuerdo? Entonces, Madero, como te decía, Francisco Madero, que era un político de Coahuila, había permitido una nueva idea de gobierno. ¿A través de qué? A través de la escritura del Plan de San Luis y de la escritura de este libro, La Sucesión Presidencial. En ese libro él exponía lo genial, lo maravilloso que sería si cambiara México de presidente y permitiera la elección de otras personas. Entonces él se va a la guerra, él va a juntar un ejército, va a formar una revolución y entonces le va a declarar la guerra al ejército de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz tiene que huye en 1911, se exilia a Francia y allá se va a quedar a morir los últimos años de su vida, ¿de acuerdo? Bueno, Madero obviamente se convierte en presidente y va a ser presidente entre 1911 y 1913. ¿Qué cosas importantes realizó Madero y por qué es importante que lo tengas en consideración? Punto número 1, permitió la libertad de prensa. ¿Qué cosa es esto de la libertad de prensa? Bueno, pues la libertad de prensa es básicamente permitirle a los periódicos que antes no podían publicar por órdenes de Porfirio Díaz, que ahora sí pueden publicar. Entonces, llegamos a este punto donde va a existir ciertos periódicos que se burlaban del gobierno, ¿de acuerdo? Se burlaban de la estatura, por ejemplo, de Madero, se burlaban de la política de Madero a través de caricaturas, que son básicamente cómo se comunicaban las personas en aquellos días, ¿de acuerdo? Madero no va a tener un gobierno tan exitoso. Poco a poco las diferentes facciones revolucionarias, los diferentes líderes de la revolución se van a dar cuenta que no estaba haciendo mucho y que iba muy lento. Entonces es cuando viene este periodo de la decena trágica. En 1913, en febrero de 1913, entre el 3 y
y el 13 de febrero, estos 10 días, la Ciudad de México va a ser sitiada por el ejército mexicano. ¿Qué queremos decir? Bueno, que un general que supuestamente estaba apoyando a Madero, que se llamaba Victoriano Huerta, le traiciona a Madero y entonces va a acercarlo, va a encerrarlo en la ciudad y lo va a obligar a salir para matarlo, ¿de acuerdo? Durante estos 10 días Madero estuvo encerrado en el castillo de Chapultepec y después va a tener que salir a la Ciudadela, y en la Ciudadela lo van a asesinar junto con el vicepresidente de entonces, que era José María Pino Flores. Asesinan a los dos y entonces va a terminar la primera parte de la revolución, el llamado maderismo, ¿de acuerdo? Bueno, una vez terminado Madero, entre 1913 y 1917 va a existir una serie de interinatos, ¿no? Primero va a gobernar Victoriano Huerta, que es el que había traicionado a Madero, luego va a gobernar un señor que se llamaba Eulalio Gutiérrez, y entonces en 1917 vamos a llegar al siguiente presidente, que es súper importante, que es Venustiano Carranza. ¿Qué cosa importante hizo Venustiano Carranza? La Constitución, ¿de acuerdo? Entre este periodo que va del 11 al 17, es decir, de Madero a Carranza, diferentes grupos, diferentes líderes revolucionarios se pronunciaron en contra del gobierno. ¿Quiénes son ellos? Bueno, de este lado tenemos a Emiliano Zapata, que se habría pronunciado en el sur, que era originario de Morelos, y que básicamente lo que pedía era la libertad de tierras, la restitución de tierras a los campesinos. Era su propuesta, ¿de acuerdo? Después vamos a tener a Francisco Villa en el norte, el famosísimo Pancho Villa, que era de Chihuahua y que básicamente lo que pedía era la libertad y los derechos para todos, para el trabajador, para el maestro, para el obrero, para absolutamente todos, ¿de acuerdo? Pascual Orozco, que también era del norte, él no era de Chihuahua, era de Coahuila, y que pedía el derecho a los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Él escribe un plan, el plan de la empacadora, donde le pide al gobierno que se respeten los sindicatos, que se respeten las vacaciones y que básicamente se les den derechos a los trabajadores. Y por último, Venustiano Carranza, que es el que te cuento acá, de 1917, sobre el constitucionalismo, que va a proponer precisamente eso, una constitución donde se concentren todas las demandas, donde se concentren todas las propuestas de los diferentes líderes revolucionarios. Bueno, pues Carranza va a llegar a ser presidente en este año, en el 17, pero muy poquito después, en el 19, va a ser asesinado por órdenes de Álvaro Obregón, que también era otro líder y que básicamente lo que buscaba era implantar un poder desde el centro de México para gobernar él mismo y su serie de amigos, ¿no? Su serie de colaboradores. Es así como llegamos entonces a este punto que es muy importante, que es la Guerra Cristera. ¿Qué es la Guerra Cristera? Pues resulta que Álvaro Obregón había sido presidente entre 1920 y 1924, ¿de acuerdo? Obregón, en su intento de sacar a la iglesia del gobierno, había propuesto una ley, la ley llamada Obregón, ¿no? Que después va a cambiar a la ley Calles. ¿Por qué? Porque la va a reformar su sucedáneo, el presidente que le sigue, que es Plutarco Elías Calles. Y entonces en esta ley lo que se va a decir básicamente es: la iglesia no puede meterse en los asuntos del gobierno, cosa que ya había pasado por ejemplo con la reforma de Benito Juárez, pero que en la práctica no se había llevado a cabo. Es cuando Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles prohíben entonces el culto católico. ¿Cómo que lo prohíben? Iglesias, capillas, catedrales quedaban cerradas y en ese momento no podían dar el culto, a excepción de que el gobierno les diera permiso. Obviamente a la iglesia no le gustó nada esta ley, nada esta propuesta. Es cuando entonces ellos suspenden definitivamente el culto. Y los abuelitos que todavía viven, que estaban en aquella época, recuerdan que todas las iglesias, bautizos, primeras comuniones, bodas, quedaron suspendidas. Las personas que apoyaban a la iglesia se fueron a una guerra en contra del ejército de Obregón y de Plutarco Elías Calles. Y
y a esta guerra se le conoce como la llamada Guerra Cristera. ¿Dónde se desarrolló la Guerra Cristera? Bueno, se desarrolló en el Bajío y se desarrolló en el norte, centro-norte del país. ¿De acuerdo? Llegan aquí a la Ciudad de México, unas pocas batallas va a haber. Puebla, por ejemplo, también tiene mucha actividad. Y al final se llegó a un acuerdo, a un arreglo con la iglesia, donde se les permitía el culto siempre y cuando dejaran de lado su actividad política. Es decir, que los sacerdotes ya no fueran presidentes municipales, por ejemplo, que los sacerdotes ya no tuvieran nada que ver con el gobierno. Es ahí cuando se cierra la Guerra Cristera. Bueno, terminada la Revolución Mexicana, vamos a tener un proceso que va del 24 al 34, que te decía se llama régimen de los sonorenses. Todas las personas que gobernaron aquí venían de ese estado de la República. Entre el 20 y el 24 está Obregón, entre el 24 y el 28 está Plutarco Elías Calles, como te decía, el líder de la Guerra Cristera, ¿no? La principal causa de la Guerra Cristera. Y después Calles va a dejar otra vez que Obregón gobierne, es decir, Obregón se reelige, pero no le va muy bien porque un fanático religioso termina matándolo, y entonces Calles tiene que idear un plan rapidísimo y se le ocurre el plan maestro, el plan maravilloso. Calles pone a gobernar a ciertos presidentes 2 años. Entonces, entre el 28 y el 30 va a existir uno, entre el 30 y el 32 otro, y entre el 32 y el 34 otro más. ¿Quiénes son estos presidentes? En orden: Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y por último Juan Luján. ¿De acuerdo? Entonces, estos 3 presidentes van a ser los llamados del Maximato. Ahora, ¿por qué se llama Maximato? Bueno, pues resulta que Calles tenía un apodo. Plutarco Elías Calles era el jefe máximo de la revolución, ¿de acuerdo? Y como jefe máximo de la revolución, todos se dirigían hacia él. Como jefe máximo, pone ciertos presidentes, entonces a este periodo le vamos a conocer así, como el Maximato. ¿Por qué? Por Calles, quien era el jefe máximo. Que no se te olvide y no lo confundas, por favor, con Maximiliano de Habsburgo. Jefe máximo, Calles, Maximato. Ahí está la clave. Llegamos entonces a la reforma agraria. ¿Por qué? Pues porque una vez terminado este periodo del 34, Calles intenta poner a otro presidente, ¿no?, que va a formar parte del Maximato, que es Lázaro Cárdenas del Río. Ahí está el cardenismo. Lázaro Cárdenas, que era amigo de Plutarco Elías Calles, le dice: no, yo no voy a seguir tus órdenes, yo voy a gobernar a mi manera. Entonces Calles se tiene que ir del país y el que va a gobernar entonces es Cárdenas, ¿de acuerdo? A este periodo le vamos a conocer como el de la reforma agraria. ¿Por qué? Porque por primera vez, después de mucho tiempo y después de que Zapata, que pedía tierra, ya había sido asesinado, Cárdenas va a repartirle la guerra a los campesinos, la tierra, perdón. Cárdenas le va a repartir la tierra a los campesinos, ¿de acuerdo? Entonces, entre otras cosas, lo que va a hacer este presidente es crear nuevas instituciones que por fin cumplan las demandas de todos los que pedían acá, ¿de acuerdo? Va a crear, por ejemplo, Pemex. También va a crear, por ejemplo, los sindicatos, va a permitir los sindicatos. ¿Qué otra cosa va a crear? Bueno, va a crear, por ejemplo, la nacionalización o, como tú le conoces, expropiación petrolera, ¿de acuerdo? La expropiación de los ferrocarriles, la expropiación de la luz, la creación de la Compañía Federal de Electricidad, la CFE, es decir, diferentes empresas se van a empezar a crear que forman parte del gobierno y que entonces permitirán que Cárdenas se convierta en uno de los mejores presidentes que ha tenido este país. ¿De acuerdo? Terminado este periodo de 1934 a 1940, México va a ser partícipe de un fenómeno global donde todos los países crecían económicamente. ¿Qué quiero decir? Bueno, México va a empezar a crecer económicamente después de la Segunda Guerra Mundial.
Recuerda que la Segunda Guerra Mundial termina en 1945, ¿de acuerdo? Entonces, el principal efecto que tiene esta Segunda Guerra Mundial en la economía mexicana es precisamente ese, el incremento, el crecimiento económico, ¿de acuerdo? A este periodo le vamos a conocer como el Milagro Mexicano. En el Milagro Mexicano, esta Segunda Guerra Mundial, que había necesitado insumos, que había necesitado armas, que había necesitado mano de obra, bueno, pues pidió a los países que no participaban tan directamente en la guerra que llevaran esas cosas. México, que no había participado directamente salvo el Escuadrón 201, empezó a producir, por ejemplo, armas, alimentos, insumos médicos, ¿para qué? Para llevarlos a Europa y que ellos pues continuaran con la guerra. Entonces es cuando México empieza a crecer económicamente, ¿de acuerdo? Este crecimiento económico va a durar mucho tiempo, va a durar desde los años 40, como te decía, más o menos desde el 45, y se va a sostener hasta 1979 más o menos, ¿de acuerdo? Que es la fecha que tenemos acá. ¿Por qué? Porque a partir de 1979 va a venir un déficit en las finanzas del país, es decir, el país se va a ir a una crisis muy fuerte, ¿de acuerdo? Por último, entonces, es necesario que tú conozcas esta parte del arte, ¿de acuerdo? A la par que se desarrollaba la Revolución Mexicana, que pasaba el Milagro Mexicano y que el país iba cambiando, el arte también iba cambiando. El principal arte que se propuso, por ejemplo, o que se desarrolló en el Porfiriato fue el modernismo, ¿de acuerdo? ¿Quién importa del modernismo? Bueno, importa, por ejemplo, un escritor muy famoso que se llama Manuel Gutiérrez Nájera. Manuel Gutiérrez Nájera, que era un escritor, poeta, escribió novelas, escribió mucha poesía, proponía precisamente la idea de las ciudades modernas, de las ciudades industrializadas, donde la gente es muy cosmopolita, se dice, es decir, que la gente sale a la calle y ve de todo, ¿no? Es lo que proponía él, ¿no? En sus poemas. El clasicismo es muy complicado, pero bueno, es un proceso artístico donde se busca regresar a las formas clásicas. ¿A qué formas nos referimos? Bueno, nos referimos, por ejemplo, a las formas de Sor Juana, nos referimos a las formas de José Antonio del Sarte, que habían quedado en el siglo XVIII, pero que era necesario volver a retomar, ¿de acuerdo? Y por último, y esto es súper importante, el romanticismo. ¿Qué cosa es el romanticismo? Bueno, es la exaltación del pueblo, ¿de acuerdo? Y la creación de novelas, por ejemplo. Por primera vez en mucho tiempo, el arte va a reflejar a través de la música, de la pintura, de la literatura, de la escultura, al pueblo mexicano, a los indígenas, al pueblo común, a los mercados, que tanto tiempo habían sido ignorados por el arte tradicional, ¿de acuerdo? Si tienes alguna duda, no dudes en comunicarte con nosotros y por favor consulta tu material. Por esta cápsula sería todo.